Bueno, entonces estábamos diciendo que puede causar hipocapnia, hipoxemia, pero pues que hay otras enfermedades que también pueden cursar exactamente por lo mismo. Entonces habría que hacer una diferenciación entre si realmente es tromboembolismo pulmonar y que no vaya a ser otra enfermedad como por ejemplo EPOC, ¿sí? Que se parece muchísimo en cuanto a los signos y a los síntomas. Entonces, he ahí el detalle, ¿sí? Por eso, por, por, porque hay muchas otras enfermedades que también pueden hacer hipocapnia, hipoxemia, por eso es que la prueba definitiva para el TED, tromboembolismo pulmonar STED, siempre va a ser el dímero D, ¿sí? Es por eso. Aquí me devuelvo un momentico el dímero D. Por eso es que sigue siendo la prueba definitiva para saber si es tromboembolismo pulmonar, si hay trombosis venosa profunda, va a seguir siendo el dímero D, ¿sí? Les voy a dar otro ejemplo de pronto para que me perciban lo que estoy tratando de decirles. A ver, eh, cojamos de ejemplo el VIH, ¿sí? Cojamos de ejemplo el VIH. El VIH es una enfermedad de transmisión sexual producida por un virus, bueno, eso ya lo sabemos. ¿Cómo yo detecto que es VIH y no otro virus? Esa sería una pregunta interesante. ¿Cómo hago yo para diagnosticar que realmente es el virus del VIH y no otro virus de otra enfermedad que se le parezca? Como por ejemplo, no sé, a ver, la sífilis, ¿sí? El herpes, que son también enfermedades de transmisión sexual y también pues tienen una cierta respuesta inflamatoria. Entonces, ¿cómo hago yo para determinar qué es el VIH y no otro virus que está también produciendo una infección? ¿Cierto? Entonces, cuando ustedes vean el tema de VIH, van a ver que hay una prueba que se llama la prueba ELISA, ¿cierto? Que es muy sensible, así como esta del dímero D, que es altamente sensible, que difícilmente me va a dar un falso negativo debido a esa alta sensibilidad, pero, ojo ahí, al ser tan sensible, puede arrojar falsos positivos, ¿sí? Por eso es que la prueba ELISA no se usa para diagnosticar VIH, ¿sí? Sino antes de que te manden la prueba definitiva, ¿sí? Si la prueba ELISA te da un negativo, es porque definitivamente no tienes nada, ¿sí? Es tan sensible la prueba que ante el menor bichejo que ande por ahí, va a dar positivo, ¿sí? Entonces, eso es alta sensibilidad, ¿ya? Entonces, es muy difícil que arroje un falso negativo. No digo que no los pueda dar, sí los puede dar, pero la probabilidad es muy pequeña de que dé un falso negativo, ¿ya? Entonces, si a un paciente le mandan un ELISA y sale positivo, lo normal es que te manden un segundo ELISA. Pasado un tiempo, dejan pasar un tiempo y te mandan un segundo ELISA. Si en el segundo ELISA te vuelve a salir positivo, entonces ahora sí te mandan la prueba definitiva para el VIH, que esa se llama el Western Blot, ¿sí? El Western Blot es la prueba definitiva para el VIH. Entonces, ustedes se preguntarán, y ustedes dirán, ay, profe, pero entonces, ¿por qué no le mandan a uno el Western Blot de una? ¿Cierto? ¿Por qué no te mandan el Western Blot de entrada, de primerazo? ¿Cierto? Esa sería una pregunta que a cualquiera se le podría ocurrir. ¿Por qué no el Western Blot? ¿Por qué esperar? ¿Cierto? A que te marque dos ELISAs positivos para que te manden un Western Blot, ¿sí? Y la respuesta es porque el Western Blot es una prueba mucho más costosa para el sistema de salud, ¿sí? Ahí ya entra en juego otros factores que uno a veces no tiene en cuenta, ¿sí? Como el costo para el sistema de salud. Es una prueba más específica para VIH, sí, pero es mucho más costosa. Mientras que un ELISA es un examen fácil, rápido y barato.
¿ya? Y ahí está el detalle, ¿sí? Entonces, ese tipo de pruebas definitivas, ¿sí? La prueba que me define entre si es o no es esa enfermedad, ese tipo de pruebas se les llaman gold standard en inglés, ¿cierto? Gold standard. Entonces, el gold standard para el VIH podríamos decir que es el Western blot, ¿sí? Creo que están trabajando en otras pruebas y realmente no sé si habrá otra prueba más específica que el Western blot. Creo que está en fase de eso, de que inventen una prueba incluso más específica que el Western blot, ¿ya? Y en caso de que hubiera una prueba más específica que el Western blot, pues entonces ese sería el nuevo gold estándar, ¿ya? Entonces, cuando uno dice el gold estándar, se refiere a esa prueba que me define si sí o no, la prueba más específica, ¿ya? Y entonces es aquí donde entran en juego estas palabras, sensibilidad y especificidad, ¿sí? Especificidad, cuando una prueba me define si definitivamente es esa enfermedad, y sensibilidad son esas pruebas que son tan sensibles que a cualquier cosa le dispara como positivo, ¿cierto? Entonces, el dímero D, a pesar de que es una prueba muy sensible y podría fácilmente dar un falso positivo, sigue siendo la prueba gold estándar para el TET. ¿Y por qué sigue siendo gold estándar para el TET, para el tromboembolismo pulmonar? Si no es muy específica, sino altamente sensible. Porque lo que me marca en el dímero D, tú no lo puedes poner por debajo de lo que te mande un gas arterial, ¿sí? Porque vuelvo y lo digo, un gas arterial, listo, en un gas arterial, un paciente con un TED dice que nos puede mostrar hipocapnia e hipoxemia, pero entonces vuelvo y lo digo, ¿cuántas enfermedades pulmonares o respiratorias no te van a dar estos resultados? Hay muchísimas enfermedades respiratorias, ¿sí? Y la que vimos hace unos días, el EPOC, es una de ellas. Un EPOC en un gas arterial te podría mostrar hipocapnia e hipoxemia, ¿sí? Entonces, son muchas enfermedades que marcarían esto. Entonces, yo no podría decir, ah, no, es que el paciente tiene hipocapnia y tiene hipoxemia, entonces es TEP. Entonces, ese paciente tiene tromboembolismo pulmonar. No, tú no puedes decir eso porque hay muchas otras enfermedades que también pueden mostrar exactamente lo mismo en un gas arterial. Entonces, el gas arterial no sería una prueba gold estándar para un TEP, ¿sí? Sería más una prueba de ayuda diagnóstica, pero no me define si sí o si no es TEP, ¿ya? El que me define si es o no es TEP es la prueba del dímero D, ¿ya? Bueno, entonces espero que les haya quedado clara esa parte. Sí me ayuda, pero no es prueba definitiva, ¿ya? Bueno, entonces miren lo que nos dice acá. Valorar patologías previas, claro, porque es que hay otras enfermedades que podrían marcar hipocapnia e hipoxemia. Y alteraciones como alcalosis respiratoria por hiperventilación. Entonces, esto también una vez lo dije yo, pacientes hiperventilados tienen la PCO2 baja, ¿sí? Y un paciente hiperventilado fácilmente pues, llega a alcalosis respiratoria. ¿Y por qué alcalosis respiratoria? Porque pues, si ustedes se acuerdan de la alcalosis respiratoria, en alcalosis respiratoria el pH se subía porque el CO2 se iba. ¿Y por dónde se va el CO2? Por la respiración. ¿Y por qué el paciente va a respirar rápido? Porque de pronto tiene taquipnea y esa taquipnea lo lleva a una hiperventilación. Y la hiperventilación pues lo lleva a alcalosis. Y dice acá, incluso hasta la acidosis metabólica. ¿Se acuerdan de la acidosis metabólica? Entonces sería lo contrario. Es un pH que no está alto, sino un pH que está bajo. Pero en acidosis metabólica, ya el problema no es el PCO2. Ya el problema es bicarbonato. ¿Qué pasaba con el bicarbonato? Pues cuando el bicarbonato está alto,
el pH también está alto. Y cuando el bicarbonato se baja, el pH se baja. Entonces dice acá, hasta la acidosis metabólica en casos de TED de alto riesgo con situación de shock. Los exámenes confirmatorios para diagnosticar TED incluyen la gammagrafía pulmonar de ventilación y perfusión o gammagrafía de BQ. Realmente no recuerdo muy bien qué significaban estas siglas, pero para explicarles qué es eso de gammagrafía, es una prueba de contraste, ¿no? Es una prueba de contraste y si tú vas a hacerle una prueba de contraste a un paciente, asegúrese de que los riñones de ese paciente funcionen bien. Es decir, no vaya a ser que ese paciente sea un candidato a diálisis, no vaya a ser que ese paciente tenga insuficiencia renal crónica, ¿sí? O no vaya a ser que ese paciente, sus riñones pues ya no funcionen y el paciente sea de trasplante renal. Entonces, no, a ese tipo de pacientes no se les puede hacer pruebas de contraste. Las gammagrafías creo que son pruebas de contraste. Entonces, tener en cuenta eso. El TAC multicorte, ¿qué es un TAC? Un TAC es una tomografía axial computarizada. Eso es un TAC. Generalmente los TAC que se mandan son los cerebrales para pacientes de trauma cráneoencefálico, pero pues también se pueden mandar TACs para exploración de tórax. Angiografía pulmonar, este es un examen que ya mira la parte de las arterias del corazón, ¿cierto? Solo que en este caso estaría enfocado a esa parte de la circulación pulmonar, ¿sí? Porque lo que nos interesa son las venas y las arterias pulmonares. Ultrasonografía de compresión y venografía tomográfica computarizada, dice, tiene una sensibilidad al 90% para trombosis venosa profunda proximal. Entonces, prueba de alta sensibilidad. La gammagrafía pulmonar dice se debe realizar entre las 24 y 48 horas. Consiste en la inyección de macroagregados de albúmina marcados con TC, no tengo presente qué es esto. Tiene una sensibilidad del 96%, es decir, una sensibilidad muy alta, muy, muy alta. El diagnóstico de TEC mediante esta gammagrafía pulmonar se confirma mediante una perfusión alterada y una ventilación normal. Entonces, se confirmaría si se observa que los alvéolos pulmonares, o sea, la parte de la función respiratoria está bien, está normal, pero la parte donde se perfunden las venas pulmonares, algo pasa, como que no llegara la sangre hasta esa parte de los alvéolos. Entonces, si la prueba me muestra eso, es positivo para TED. ¿Listo? Todavía estoy muy seguro de que es una prueba de alto contraste, ¿sí? Porque aquí dice, consiste en la inyección de macroagregados. Entonces sí creo que es una prueba de contraste. Vuelvo y lo digo, si es una prueba de contraste, tiene que ser un paciente que tenga sus riñones bien. Las pruebas de contraste no se pueden usar en pacientes con problemas renales, porque entonces se genera cierta toxicidad. Y bueno, pues tendría que después correr a hacerle una diálisis porque ¿cómo se le saca eso que le inyectaste? ¿Sí? Gammagrafía pulmonar de ventilación, dice, se realiza mediante la inhalación de un gas radioactivo. Ah, aquí está, confirmadísimo. Es una prueba de alto contraste, es radioactivo. Tenía la duda, o sea, realmente tenía la duda. Mientras estaba leyendo tenía mi duda, pero esto me lo confirma, o sea, es radioactivo, es radioactivo, o sea, es tóxico para el paciente. Entonces, perdón, estas pruebas
Y miren acá, dice, estás inhalando un gas radioactivo. O sea, tienes que tener cómo eliminar del cuerpo esa sustancia después. Y generalmente las pruebas de contraste se eliminan por vía renal, aunque esta es respiratoria, pero bueno, igual es peligroso, ¿no? O sea, las pruebas de contraste tienen un factor de toxicidad que no se puede simplemente ignorar. La falta de ventilación produce la ausencia de radiación en el área afectada, confirmando la alteración de la ventilación e hipoperfusión de la zona. Las pruebas se valoran globalmente estudiando el tamaño, número y localización de las zonas no perfundidas y comparándolas con las alteraciones de la ventilación y los rayos X. Probabilidad de que el paciente tenga TED según la gammagrafía pulmonar. Entonces dice acá, si el resultado es normal, la probabilidad de que el paciente tenga TED es menor del 4%. Si el resultado es bajo, la probabilidad de que tenga TEC del paciente es del 12%. Si el resultado es medio, la probabilidad es 33% y alta del 88%, y el médico va a asumir de que el paciente es positivo para TED. Si la probabilidad media, dice que el médico va a mandar entonces otros exámenes porque quedó con la duda, ¿sí? Va a mandar más exámenes. Lo mismo si el resultado es bajo. Entonces va a mandar más exámenes de laboratorio para poder confirmar o descartar si es TED. El TAC multicorte, les dije que era la tomografía axial computarizada. Entonces dice acá, es hoy en día uno de los mejores métodos diagnósticos para TED, dado que tiene gran exactitud en el diagnóstico de trombosis central. Permite evaluar el sistema vascular pulmonar y venoso, ¿sí? ¿Quién se fue? Sensibilidad del 83 al 92% y el 100% para trombos centrales localizados en arterias pulmonares, lobulares o segmentarias. El escáner de arteriografía pulmonar, entonces una arteriografía para que ustedes, no sé, se hagan como una idea, una arteriografía es una prueba que hace ver bien todas las arterias. Miren acá la imagen, miren cómo se ven todas esas ramificaciones, hacen que se vean bien las arterias, pero simulando una especie de rayos X, ¿sí? Es como unos rayos X, pero enfocado para ver las arterias. Y sí, obviamente, pues para poder hacer visibles esas arterias, a veces se usan medios de contraste, ¿sí? Entonces sí hay arteriografías como método de contraste. Mejor visualización de los vasos, dice acá, se puede ver con una arteriografía, segmentales y subsegmentales, y es más sensible y específico. Angiografía pulmonar, técnica invasiva que se realiza mediante la inyección de medios de contraste. Volvemos aquí a hablar de los medios de contraste. Y es que te lo están inyectando por vena, que emboliza el árbol pulmonar vascular, demostrando si hay defectos de represión o de obstrucción en los vasos. Última prueba a realizar cuando persisten dudas con los demás exámenes. Y para confirmar, dice acá, se va a observar en hipertensión pulmonar severa e infarto agudo de miocardio reciente. Entonces, bueno, como ven, muchas de las pruebas diagnósticas para el TED son invasivas, ¿sí? Realmente muchas son invasivas. Cuando digo invasivas, pues me refiero a que te inyectan algo en las venas o te hacen aplicar algo, ¿cierto? Como la arteriografía. Eh, Creo que la sección sería el TAC. El TAC no es invasivo. TAC es una prueba no invasiva. Entonces, pues por ese lado bien, o sea, me parece genial lo del TAC. Yo creería que
debería ser una de las primeras en mandársele porque no es invasiva, ¿sí? No es una técnica invasiva, entonces no hay ningún riesgo de alguna posible complicación con el paciente, ¿ya? Cambio, si tú optas por una arteriografía o una angiografía, pues sí pueden haber problemas porque son invasivos o por el mismo medio de contraste, ¿sí? Bueno, aquí dice que es una angiograma, es decir, una angiografía de pulmonar derecha. El ecocardiograma, dice acá, permite visualizar trombos en tronco y ramas principales de la arteria pulmonar en cavidades derechas, comprobando su tamaño y su motilidad. Para investigar la fuente del émbolo se usa flebografía, ecodoppler, venografía y pletismografía de impedancia. La flebografía nos dice que es una técnica invasiva que permite visualizar las venas de los miembros superiores y miembros inferiores de pelvis, ¿sí? Y vena cava inferior. Eh, sí, hay muchas abreviaciones. MSIS se refiere a miembros superiores, miembros inferiores. Pelvis y BCI, BCI es vena cava inferior. Es un poco incómodo ver tantas abreviaciones, pero bueno, para eso estamos. Examen estándar para TBP, es decir, trombosis venosa profunda. Nos faltaría hablar del ecodoppler. El ecodoppler de miembros inferiores, dice acá, es una técnica no invasiva que ha demostrado tener buena sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Es limitado para valorar los trombos infrapoplíteos. ¿Sí? Infrapoplíteos, ¿a qué se refiere? Pues popliteo es la parte que está detrás de la rodilla, ¿sí? Entonces, infra por debajo de la poplitea. Y en pacientes obesos que no se aprecian adecuadamente las venas ilíacas y cavas. Entonces, hay un problema si el paciente es muy obeso. La venografía, dice acá, la venografía mediante RM, bueno, ahí tengo la duda con RM, se puede visualizar todo el sistema venoso, sobre todo la vasculatura pélvica, tiene buena sensibilidad y especificidad, pero su alto costo y poca accesibilidad lo excluyen como estudio de rutina. Dice que es muy costosa y es poco accesible y eso hace que la excluyan. O sea, realmente no se usa mucho esta técnica. Tratamiento. Entonces, ahora sí, yo diría que una de las partes más importantes de este tema sería el tratamiento. Medidas generales. Primero, reposo absoluto de 7 a 10 días para prevenir el desprendimiento de un nuevo trombo. Es decir, se le pide al paciente que repose en cama, que no vaya pues, con esto me refiero es que no vaya a salir de pronto el paciente a trotar o a correr y se le termine desprendiendo otro pedazo de trombo. Y vaya y le tapone pues otra vena u otra arteria. Tiempo que tarda fisiológicamente la resolución del trombo por el sistema fibrinolítico. Mantener miembros inferiores en alto, si se ha confirmado que hay trombosis venosa profunda. ¿Sí? Recuerden que la trombosis venosa profunda da más que todo en las piernas. Por ahí es que empieza el coágulo, ¿no? Entonces dice acá, mantenerlas elevadas en alto. Eh, una imagen de esto, pues realmente no se me ocurre una imagen, pero sería algo así como la Trendelenburg, ¿no? A ver, yo les muestro una imagen de Trendelenburg. Pues no es que lo vamos a dejar al paciente en posición de Trendelenburg, ¿no? Pero sí, pues, como para que se hagan una idea de lo que está diciendo acá, ¿no? A ver, creo que se demora en abrir el internet.
Bueno, ahorita al final les muestro una imagen de Trendelenburg por si no se acuerdan. Más bien sigamos. Entonces, la idea es mantener las piernas elevadas. Entonces, el paciente, lo ideal sería ponerlo acostado en la cama y ponerle varias almohadas en las piernas para que las mantenga altas. Analgesia, es decir, medicamentos que disminuyen el dolor. Evitar usar opiáceos, evitar usar los opiáceos. Yo sé que todavía no hemos hablado de medicamentos porque es que no hemos visto la norma de medicamentos, pero para que se hagan una idea, los analgésicos opiáceos son analgésicos derivados de una planta que se llama el opio. Y si ustedes investigan qué es el opio, pues con eso se van a dar cuenta muchos de los problemas con estos medicamentos. El opio era una planta, era no, es una planta muy adictiva proveniente de la China, ¿sí? Eso generó tres guerras allá en China, las guerras del opio. Entonces, era una planta muy adictiva. Entonces, para que se hagan una idea, es una droga, ¿sí? Era una droga, la gente se volvió adicta al opio y bueno, varios años después, muchos años después, vinieron a decir, bueno, ¿y por qué no usamos parte de las propiedades del opio para aliviar el dolor? ¿Cierto? Porque es que la planta te deja en un estado en donde ni sientes dolor, ¿cierto? Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no usamos esta planta para de pronto sacar algún medicamento que quite el dolor? ¿Sí? Entonces se empezaron a crear los medicamentos opiáceos. Y de hecho están entre los más potentes, ¿no? Son analgésicos muy fuertes, muy potentes, pero tienen la contra de que son muy adictivos. Ejemplos de opiáceos, la meperidina, la codeína, la morfina, ¿cierto? Son medicamentos opiáceos. Entonces, esos medicamentos, dice acá, evitar opiáceos por su poder de vasodilatación. Entonces, podrían generar una vasodilatación muy fuerte. El oxígeno. Entonces, al paciente con tromboembolismo pulmonar se le va a dar oxígeno según la severidad de la hipoxemia, o sea, qué tan grave sea la hipoxemia y se llega a las venas. Ah, no, perdón, aquí cometí un error. BM creo que se refiere al Venturi, ¿no? En casos de tromboembolismo pulmonar masivo con insuficiencia respiratoria refractaria. Entonces, pacientes con tromboembolismo pulmonar masivo, o sea, que haya afectado gran parte de los arterias pulmonares, las venas pulmonares, entonces al paciente se le haría ventilación mecánica, ¿sí? Ventilación mecánica, es decir, pacientes intubados. Entonces, en un caso muy grave, el paciente podría terminar en una UCI intubado, ¿sí? Ventilación mecánica. Administración de líquidos endovenosos, inotrópicos y o vasoactivos en el paciente complicado en UCI. Entonces, pacientes muy complicados van a estar en UCI recibiendo inotrópicos, vasoactivos. Para la fase aguda, dice acá, soporte hemodinámico, respiratorio con disminución y manejo conservador del volumen. Noradrenalina para el manejo de la hipotensión, mejorar la perfusión coronaria. Dobutamina para mejorar el gasto cardíaco, aumenta el transporte de oxígeno. Y algunos otros medicamentos de apoyo.
Para la trombólisis, o sea, eh, lisis es destrucción, ¿no? Entonces, para destruir el trombo, eso es trombolisis. Entonces, para destruir el trombo, se puede usar estreptoquinasa, altelplaza, y dice acá, se usa de inicio temprano, en las primeras 48 horas, cuando el diagnóstico está confirmado. En pacientes con tromboembolismo pulmonar de alto riesgo, dice, puede haber shock cardiogénico o hipotensión arterial persistente. Estreptoquinasa se usaría en bolos de 250.000 unidades y luego se pasarían a 100 unidades por hora por 24 horas. ¿Qué es un bolo? Un bolo es cuando yo paso un medicamento a chorro, ¿sí? Ustedes van a ver que en los hospitales a veces abren la llave y dejan que caiga una gotica, dos goticas, ¿cierto? Que vaya cayendo la gotica por el gotero, ¿sí o no? Un bolo no sería de a goticas, un bolo sería tú abres la llave toda y dejas que el medicamento baje a chorro, ¿cierto? Entonces lo que nos está diciendo aquí es que este medicamento, una vez se ha confirmado el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, se le pasa a chorro, estreptoquinasa, perdón, de 250.000 unidades y una vez terminen estas 250.000 unidades, entonces ahora sí va a ir a goteo. ¿Sí? Ahora sí va a pasar lento a 100 unidades por hora. La alteplaza dice acá 100 miligramos endovenosa en 2 horas. Verificar si requiere el paciente hidratación. Entonces, bueno, se usan esos dos medicamentos. ¿Listo? Estreptoquinasa y alteplaza. Los fibrinolíticos producen destrucción inmediata del trombo, restaurándose la circulación pulmonar. Se debe suspender la heparina durante la fibrinólisis y reiniciarla posteriormente. Entonces, hay pacientes que usan este medicamento, heparina, porque mantienen con, no sé, nivel de plaquetas muy alto, porque su sangre no coagula bien, entonces tienen tratamiento de heparina, ¿ya? Entonces, lo que nos está diciendo acá es si este paciente rutinariamente o normalmente usaba heparina, se suspende la heparina mientras se hace este tratamiento con estos dos medicamentos, alteplasa y estreptoquinasa. Y ya una vez se haya asegurado de que el trombo está destruido, entonces el paciente ahora sí volvería a su rutina normal. Ah, anticoagulantes, dice acá, en tromboembolismo pulmonar de bajo riesgo, se puede usar heparina no fraccionada ajustada a su peso. También está la warfarina. Los anticoagulantes detienen la progresión del trombo y previene la recurrencia. Está indicado en los tromboembolismos pulmonares hemodinámicamente estables. Se pueden usar heparinas no fraccionadas o fraccionadas. Entonces, volvamos al recuento. Para los casos más bravos, por decirlo así, los más agresivos, se va a usar alteplasa y estreptoquinasa. Y para las de bajo riesgo, se va a usar heparina o warfarina. ¿Listo? Anticoagulación a largo plazo y profilaxis secundaria. El objetivo dice evitar los episodios tromboembólicos, venosos recurrentes, mortales y no mortales. Se puede usar antagonistas como la vitamina K. Y pues para recordarles que la vitamina K es la vitamina de la coagulación, ¿no? Es la vitamina que permite o que ayuda a la coagulación. Por eso a las mujeres embarazadas se les da mucha vitamina K. Entonces,
lo que nos está diciendo acá es, para pacientes que van a estar mucho tiempo, mucho tiempo usando anticoagulantes, es bueno que tengan algo de vitamina K de respaldo, ¿sí? Porque van a estar anticoagulados. Contraindicaciones para el tratamiento fibrinolítico. Está contraindicado para pacientes con accidente cerebrovascular hemorrágico o accidente cerebrovascular de causa desconocida. Claro, porque es que yo sé que todavía no hemos visto el tema de accidente cerebrovascular, pero para que se hagan una idea, muchas veces los accidentes cerebrovasculares, y sobre todo los del tipo hemorrágico, aquí lo dice hemorrágico, eh, pues hay una hemorragia masiva en el cerebro, que es lo que la gente vulgarmente dice, ah, es que le dio un derrame cerebral, ¿sí? Entonces, lo que la gente vulgarmente llama derrame cerebral es un accidente cerebrovascular tipo hemorrágico. Entonces, ¿qué sucede en ese accidente cerebrovascular del tipo hemorrágico? Pues hay una arteria cerebral que se ha roto, está rota y pues por lo tanto se produce una hemorragia, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un paciente que le ha dado esto y tiene una hemorragia cerebral, ¿qué le podría pasar si yo usara estos medicamentos que destruyen los coágulos? Pues lo termino de joder, ¿cierto? Lo termino de complicar. Entonces, no se debería usar. En accidente Eso, cerebrovascular isquémico en los 6 primeros meses precedentes, en lesiones en el sistema nervioso central o neoplasmas, en pacientes con traumatismo mayor o cirugía o traumática craneal, en hemorragias intestinales en el último mes o en hemorragias conocidas. Entonces, pacientes que ustedes tengan con grandes hemorragias o antecedentes de que hace poco les dio una hemorragia muy fuerte, no usar los fibrinolíticos. ¿Cuáles eran los fibrinolíticos? Ya los dijimos, alteplasa y estreptoquinasa. Contraindicaciones relativas. Y entonces ustedes me preguntarán, ¿y cuál es la diferencia entre esto y esto? Contraindicaciones absolutas se refiere a cuando yo no debo usar ese medicamento definitivamente, ¿sí? Bajo ninguna circunstancia, pues, para que ustedes se hagan una idea. O sea, bajo ninguna circunstancia voy a usar alteplasa o estreptoquinasa con pacientes que tengan alguna de estas cosas que mencioné ahorita. Y contraindicaciones relativas es que no se debería usar, ¿sí? Pero el riesgo relativo. Es decir, no se debería usar, pero si no hay de otra, si me encuentro obligado a hacerlo, pues entonces pues se haría, pero habría que hacerlo con mucho cuidado y mucha vigilancia. Entonces, eso es una contraindicación relativa. Cuando no deberías hacerlo, pero ya en caso de que no haya otra, pues podría considerarse hacérsele aún consciente del riesgo, ¿sí? Porque todavía va a existir el riesgo. Entonces, esa es la diferencia entre una contraindicación absoluta y una contraindicación relativa. Contraindicación absoluta, vuelvo y lo digo, cuando bajo ninguna circunstancia se debe hacer. Nunca, ¿sí? Y una contraindicación relativa es, no se debe hacer, pero en caso de que no haya de otra, que el paciente de pronto se vaya